Hola, ¿cómo estás? Primero manda un saludo a mis 65 suscriptores. Muchas gracias. Cuando llegue a 100 voy a hacer un striptease. No es broma, no lo voy a hacer. Eh, y también pedí disculpas por llevar un tiempo sin subir vídeos. He estado muy movilizado, con muchos cambios en mi vida. Y también tengo que reconocerlo un poco atascado con esta clave. Esta clave, la clave 18, la luna, que nos habla de la inteligencia corporal. Inteligencia corporal que muchas veces se nos olvida a los buscadores de la verdad, que creemos o nos hacen creer un montón de doctrinas que la verdad está en un lugar diferente al que pisamos, en un lugar sutil, y que el objetivo de la espiritualidad es separarnos, separar ese principio sutil del físico, porque lo físico es una cárcel, como decía Platón, o es un mero polvo, un saco de huesos que no vale nada. Nada más lejos de la realidad, por eso Nietzsche le metía tanta caña a Platón. No hay que buscar la verdad en otro mundo, la verdad la encarnamos en este mundo. Y esa encarnación, hacer carne la verdad, es lo que expresa esta carta. Cuando nos abrimos a la meditación con la estrella y empezamos a ser canales de esa energía radiante que a través de los soles viene del gran sol espiritual y circula por nosotros, por los diferentes centros energéticos, nuestras estrellas internas, pues ahí empieza a moverse una energía y empieza a ordenarse, a organizarse lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Bueno, a nivel evolutivo somos un conjunto de capas por las cuales la vida ha ido evolucionando. Esas capas van de la pura supervivencia, que es el primer circuito que desarrollamos. Lo primero que hace la célula es organizarse para sobrevivir y generar el circuito neuronal necesario para esa supervivencia, esa protección y esa supervivencia. Estaría correspondiendo al tallo cerebral, la parte más antigua de nuestro cerebro, y la médula, y vendría a ser lo que en nueva medicina se conoce como el endodermo. ¿Sí? Endodermo era la primera capa embrionaria, la primera etapa evolutiva donde la vida se organizó para garantizar la supervivencia. Bueno, pues en un camino espiritual es muy importante que ese circuito esté arreglado, que tengamos la nutrición, la protección necesarias y no estemos con ruidos o con programas distorsionados que nos perjudican en ese sentido. Ese nuevo ser tiene que salir del agua que la madre vierte, la energía que se vierte en nuestro sistema nervioso, pues ese ser que hay dentro de nosotros, ese cerebro reptiliano que lo que necesita es comida y supervivencia y protección, pues tenemos que darle lo que necesita, pero no hacerlo de una manera que nos ponga en desarmonía con todo lo demás, sino hacerlo de una manera que esté coordinado, que esté en coherencia. Uno de los conceptos claves de la bioneuromoción, de la biodescodificación, es la coherencia biológica. Si aquello que construimos como humanos está en un lugar apuntando hacia una dirección y eso que nuestra biología requiere y para lo que está programada está apuntando a otra dirección, generamos incoherencia, desarmonía y el resultado es la enfermedad. Por eso esta carta nos habla de que hemos de empezar el camino empieza precisamente ahí, en las condiciones materiales de supervivencia. Y sigue el camino por ese segundo cerebro que desarrollamos, el cerebelo, el cerebro límbico, el emocional, el que desarrollamos dentro de una manada, como mamíferos, adaptándonos a los roles, adaptándonos a las jerarquías, encontrando nuestro lugar
en el territorio. Eso es otra necesidad biológica muy importante. Sin un lugar en el territorio, sin un lugar seguro y contenido dentro de un grupo, pues estamos dispersos. Ese cerebro emocional, ese circuito emocional territorial también tiene que ser puesto en orden, tiene que alinearse. Y ese circuito se balancea entre la parte más salvaje de nosotros, la menos domesticable, que vendría a ser el lobo, y la parte más domesticable, la parte que se puede configurar mejor, que vendría a ser el perro. El camino de la evolución, ese camino que va hacia la montaña donde sube el ermitaño, pues ese camino pasa por el medio de ese balance entre lo más salvaje y lo más domesticado. Ni estar completamente domesticados a un sistema de control, como lamentablemente está la mayoría, tengo que decirlo, ni estar tampoco en un lado salvaje completamente fuera del orden territorial, fuera de grupos, fuera del compartir humano. Humano como animal mamífero. El camino de la evolución que se hace posible gracias a la energía de la madre cósmica, repito, gracias a ese agua, a esa energía que se vierte desde el cosmos, pues ese camino de la evolución sigue por el sembradío en unos altos y bajos, el camino va ondulando y esto hace referencia a la ley de periodicidad. La evolución es cíclica, es periódica. Muchos buscadores se frustran cuando dicen, ya superé un trauma o ya superé un patrón, un programa y de repente vuelvo a encontrarme con lo mismo, vuelvo a recaer. Bueno, no es que sea una recaída, realmente el camino siempre es ascendente, siempre vamos hacia arriba, aunque haya alto y bajo, pero esos saltos no llegan tan bajo como el escalón anterior. Y es necesario estos periodos porque así está configurada la ley universal en ciclos. Clave 10, la rueda de la fortuna. Tenemos que respetar esos ciclos. No siempre puede ser de día, no siempre podemos estar en una constante expansión. Hace falta también momentos de contracción. Inhalo, exhalo. Es así la ley. Esto hay que tenerlo en cuenta y no frustrarnos cuando después de picos muy altos de conexión, de tomas de conciencia y de elevación, vienen momentos de desconexión, de que nos enojamos, de que caemos en patrones antiguos, de que de repente llevamos siendo vegetarianos un año y se nos cruza el cable y nos zampamos un sándwich de milanesa así. Pues bueno, lo hacemos y seguimos. No hay que castigarse por esa periodicidad, no hay que castigarse por recaer en patrones antiguos, porque siempre que andemos este camino de evolución, cuando recaemos en el patrón antiguo tenemos más conciencia y más herramientas para transformarlo. Entonces, seguimos y seguimos y seguimos, más que en una rueda, en una espiral, cada vez más elevada. ¿Sí? Y ese camino llega a lo que sería lo meramente humano, el neocórtex. Si os fijáis, esto es tallo cerebral, cerebelo, neocórtex. Ahí, en esos muros que establece la percepción humana, que establece el mundo que el humano es capaz de percibir, que es un mundo en parte artificial porque tiene que ver con los símbolos que creamos y con la interpretación que le damos a esa realidad. No vemos directamente lo que hay, vemos lo que estamos preconfigurados para percibir. Y esos son las torres y los muros que salen de esas torres. Esos muros crean una limitación ante la percepción. Y la mayoría pues se quedan en esa limitación creyendo que lo que perciben los sentidos es lo único. Y no es lo único, porque más allá el camino sigue por un terreno sombrío, que quiere decir un terreno más allá de los sentidos, un terreno de experiencias, de estados de conciencia expandidos,
donde, bueno, solo se adentran los que le echan mucho valor y los que se atreven a cruzar las fronteras de lo conocido, de lo que el sentido común ha diseñado como modelo de pensamiento para la humanidad. Solo así, trascendiendo esas limitaciones de lo construido, de lo preconfigurado en el mundo humano, es que podemos llegar a la cima donde el ermitaño se une con su verdadero yo. Estas torres representan el circuito del habla, donde configuramos la realidad mediante la representación simbólica que hacemos de ella, y el circuito de las relaciones socioafectivas que el humano establece con otros humanos. Estos son los 4 neurocircuitos básicos: biosupervivencia, emocional territorial, lenguaje, habla y simbolismo, y sociosexual, socioafectivo, de los que habla John Lilly en El ojo del huracán. Y esos circuitos básicos, cuando son ordenados, cuando son alineados y puestos en eje, en coherencia, por un camino, por un propósito, pues forman la base, el sustento, para que los otros circuitos superiores se puedan activar. Los circuitos superiores que nos dan acceso a la realidad de la supraconciencia, a la realidad que hay, al mundo energético que hay más allá del mundo que estamos interpretando o percibiendo desde nuestra programación evolutiva o nuestro condicionamiento humano. ¿Qué es lo que hace la luna? Refleja la luz del sol. Es un símbolo de que nuestro cuerpo es en realidad un reflejo del espíritu. Es el propio espíritu, pero proyectándose, reflejándose en patrones geométricos que dan sostén a los diseños atómicos y a las moléculas. Lo que hay debajo es pura energía radiante, pura energía de las estrellas, del sol espiritual, pero no una energía que se manifiesta de manera directa, sino una energía que se manifiesta de manera indirecta a través de la configuración de formas, de patrones. Y eso es lo que refleja la luna, y esos son todos los yud, todas las letras yud del alfabeto hebreo, que viene a significar el aliento de la vida, y que alimenta y riega nuestra biología para crear en ella los cambios biológicos reales en la materia que nos permitan integrar el espíritu. Entonces este camino de evolución es un camino de traer el espíritu aquí a la tierra, traer el cielo a la tierra y vivir de acuerdo al conocimiento espiritual, pero manifestándolo en esta realidad material, sabiendo que en el fondo no hay separación. Esta luz que la luna refleja no está separada del sol, pero está reflejada. Es la misma luz del sol, pero no viene del sol directamente, viene reflejada por la luna. No podemos integrar directamente el espíritu, sino es a través de reflejándolo y manifestándolo desde nuestra biología. Y trabajar en la inteligencia corporal, en esta clave, es lo que nos va permitiendo refinar el vehículo físico para hacerlo apto a la gran obra, al ser templo del espíritu y vivir de acuerdo al espíritu. Esos cambios biológicos van generando cambios en nuestras sustancias químicas, en las sustancias que generan nuestras vísceras, nuestros órganos, van generando cambios en la estructura neuronal, sobre todo en las neuronas que están en la parte posterior de la cabeza. La letra Kof significa eso, precisamente, la parte posterior de la cabeza. Antiguamente era un dibujo de un nudo atado a un cordel, que es precisamente lo que tenemos aquí detrás, un gran nudo de neuronas que anudan, que unen la parte capaz de percibir, el centro de la luna precisamente, de la sacerdotisa, clave 2, a el resto del cuerpo, a los centros motores.
y alojado muy cerca del centro de Venus, que es el centro de la decisión. Entonces vemos aquí, tenemos un puente entre los centros superiores de pensamiento y percepción y los centros de decisión, movimiento, acción. Ahí en ese nudo, en esos nudos, es donde se generan lo que... Mira, está aquí la Virgencita. En esos nudos es donde se generan lo que en biodescodificación se llaman engramas. ¿Qué es un engrama? Son redes neuronales que se tejen a raíz de experiencias muy intensas, muy vívidas, que que son generadas normalmente por un shock, un trauma, un choque biológico, donde el subconsciente entra en alerta, registra todo, anuda todo lo percibido, y ese nudo hace después asociaciones. Por ejemplo, estoy esperando en el parque a la chica que me gusta, con la que quedé, y estoy muy ilusionado, estoy con mi ramo de flores allí, y no llega y me envía un mensaje diciendo que no, que prefiere no verme. Eso es un choque biológico, cuarto circuito, el sociosexual, y entonces se genera un nudo, el subconsciente hace una anudación con todo lo que ahí está pasando. No solo mi dolor emocional, sino también el aroma de las flores que llevo en la mano, la brisa, los ruidos de la gente. Ese nudo hace que después huela una flor y tenga una reacción alérgica o suelte muchos mocos, que es soltar y liberar emociones. Emociones que quedaron atascadas, anudadas, y que reverberan, se resienten, se vuelven a sentir cuando se activa alguno de los elementos asociados a ese nudo, a ese engrama. Por eso, para poder realizar la gran obra, hay que desanudar todo eso y responsabilizarnos de ser nosotros, desde nuestra autoconciencia, los que elijamos cómo impregnar, cómo sugestionar, anudar esas células de la parte más arcaica de nuestro cerebro, la parte más subconsciente, la que está ahí generando las representaciones visuales, encuadrándolas en un espacio-tiempo e imprimiéndoles una carga emocional, que es lo que hace el hipocampo, el cerebelo y toda esa zona. Por eso, en las primeras lecciones de 7 pasos, uno de los ejercicios de visualización es: creamos la imagen de nosotros mismos, de lo que queremos vivir, ser, hacer, tener. Creamos la imagen, la vemos, la definimos, 5 minutos diarios, vamos definiéndola, vamos completándola, vamos cada vez haciéndola más real. Y algunos ven la imagen en la zona delantera de la mente, otros la ven por la zona de en medio. Yo, por ejemplo, lo veo como en un espacio negro y ahí en medio veo mi visualización. Pues esa visualización, uno de los ejercicios es fijarla como en una instantánea, en un cuadro, y plasmarla, sellarla en la parte posterior de la cabeza. Y ahí generamos esa impresión en la zona del cerebro que procesa las imágenes y que las asocia a un espacio-tiempo y a una emoción. Con lo cual para el subconsciente va a ser real, estamos dándole una imagen real al subconsciente. Y esa imagen real funciona como semilla, y esa semilla va germinando y va haciendo que nuestra mente subconsciente empiece a mover los hilos para que nuestro cuerpo se transforme en eso, para que conectemos con los recursos y con la gente que nos va a llevar a eso que estamos visualizando. Y sobre todo implica el habitar el cuerpo, que es por ahí una de mis asignaturas pendientes, y por eso me ha costado tanto trascender e integrar esta carta. Bueno, poco a poco he ido comprendiendo y he ido viendo la necesidad de cuidar mi cuerpo,
Mira qué camiseta más linda que me ha regalado mi amiga Belén, hecha de hilo de bambú, completamente respetuosa con la Pachamama. A poner cremita en mi piel, a cuidar mi pelo, peinarme, cuidar el descanso, cuidar la alimentación. Todo eso es muy importante para los últimos pasos de la gran obra, que es integrar el espíritu que se consigue cristalizando el cuerpo astral. No podemos cristalizar y condensar la energía del astral mientras la energía del físico esté distorsionada, esté intoxicada. Así que a todos esos buscadores espirituales, a todos esos feligreses de iglesias que les prometen la verdad y la redención en un cielo más allá, pues nada, decirles que ya estamos en el cielo. El cielo es este, o ¿dónde está la tierra si no es flotando en el cielo? El espíritu ya no alimenta, ya la tierra se nutre de la luz del sol. Más espiritual que eso, más mágico y trascendente y celestial que eso. Sin embargo, mucho del pensamiento materialista ve que eso son solo reacciones físicas, casi mecánicas, y que no hay conciencia ni vida detrás. Y ahí es donde está el error. Hay vida y conciencia detrás de toda manifestación material. Aquellos que rechazan la creación para adorar al Creador se están equivocando de cabo a rabo. Desde esta escuela, desde mi humilde opinión y desde un montón de buscadores que lo que están intentando hacer es traer el cielo a la tierra. No considerar la tierra como un medio cualquiera que el Creador puso para que comiéramos simplemente y pudiéramos adorarle, buscándolo en un cielo imaginario. No es así, no es así. El objetivo es toda esa energía, hacerla circular por nuestros centros, ordenar y poner en coherencia todos nuestros circuitos, de los más básicos a los más superiores, y ser ejemplos, ser extensiones de esa vida una, de esa conciencia universal, de ese gran espíritu que todo lo sostiene. Así que estoy muy contento de haber podido al fin expresar esta lección, haberla integrado, haberla entendido y poder pasar a la siguiente, que es cuando al fin el masculino y el femenino se reencuentran en inocencia, en la clave del sol. Pero bueno, eso ya será en el siguiente vídeo. Te mando un abrazo muy fuerte, cualquier duda que tengas ya sabes, puedes escribirme un mail y estaré encantado de responderte. Bendiciones.